Buenas tardes, mi nombre es Ana Paula Leal Quijano, en el grupo tercero B, en la materia de obligaciones 1, con el notario Luis Eduardo Paredes Sánchez. Y hoy expondré el tema de concepto de interpretación, escuelas, métodos de interpretación, método de Francesco Messineo e interpretación de la ley y disposiciones legales. Dentro del tema de conocer el sentido y espíritu de la ley, se distingue entre la interpretación de la ley, con su concepto, métodos de interpretación y disposiciones legales, y de la integración con su analogía, principios generales del derecho y resolución por equidad. 1. Conocer el sentido de la ley y el espíritu de la ley. A. Interpretación de la ley. 1. Su concepto. Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión o desentrañar el sentido de la ley. Según el maestro García Maynés, es descubrir el sentido que encierra. Para Nesserus, Kipp y Wolf es esclarecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por lo tanto también para la resolución judicial. Según Messineo, la finalidad última de la interpretación es descubrir la inteligencia de la voluntad de la ley en sí, asumida como entidad objetiva que debe considerarse separada del conjunto, los sujetos que las estatuyen. La interpretación de la ley, dependiendo del sujeto que la realice, puede ser auténtica, es la interpretación hecha por el propio legislador en el texto legal. Judicial, es la hecha por el Poder Judicial y vincula a las partes una vez dictada la sentencia. Y doctrinal, la puede realizar cualquier jurista basándose en métodos científicos. No vincula, pero suele tener repercusiones en las interpretaciones judiciales e incluso en la redacción de nuevas leyes. 2. Métodos de interpretación. En la historia general han existido dos métodos de interpretación, uno basado en el texto de la ley como expresión de la voluntad del legislador, que es el subjetivo, y otro que permite llevar el texto de la ley más allá de la intención del legislador, y es el objetivo. El sistema subjetivo está basado en el texto de la ley como la mayor expresión de la voluntad del legislador. Se caracteriza por la aplicación del texto de la ley buscando así la voluntad del legislador, a través del estudio de los trabajos preparatorios, discusiones parlamentarias y antecedentes legislativos. Este sistema es el dominante doctrinal y judicialmente en México. El sistema objetivo o lógico-sistemático se caracteriza por buscar el sentido lógico-objetivo de la ley o la inteligencia. Existen diversas posturas que pueden ser encajadas en este sistema, pero, de acuerdo a lo que mencionamos, la ley no tiene un solo significado ni es particularmente definitoria la voluntad del legislador. El notario Paredes considera que la labor interpretativa no puede ser de criterio tan estricto, pero también considera que en el extremo opuesto existe el peligro de caer en la arbitrariedad del intérprete si no entendemos que tiene límites. Según el notario, lo más adecuado es no suscribirse a ningún extremo y así poder utilizar las distintas herramientas interpretativas para poder entender el sentido práctico de la ley. Es por eso que contamos con distintos cánones de interpretación o métodos de interpretación, como los llama Messineo. El intérprete tiene que tener cada uno de ellos en cuenta y utilizarlos si es necesario. A continuación, estudiaremos dichos cánones de interpretación brevemente basados en la enseñanza de Francesco Messineo. El primero es el elemento literal, que atiende al significado propio de las palabras en su conjunto. Todo tecnicismo debe ser tomado como tal y no en su significado coloquial. Este método es el punto de partida para el método de interpretación y puede ser llamado también exégesis. El segundo es el elemento intención del legislador. Es importante entender la intención del legislador de carácter subjetiva para entender la intención de la ley, que es de carácter objetiva. Para lograr conocer cuál fue la intención del legislador, seguimos el proceso mental de cómo fue elaborada la norma para que se entienda no solo lo que dijo, sino también lo que quiso decir. Y nos podemos apoyar en las exposiciones de motivos, los trabajos preliminares, las discusiones parlamentarias, las doctrinas predominantes al redactar la norma y las necesidades imperantes del momento de la redacción de la norma. Y es necesario que coincidan con lo esencial, que es el texto final aprobado, que no sean contradictorios y que sean coherentes y que existan expresamente en forma clara. El tercero es el elemento sistemático, que se utiliza cuando las proporciones legales se coordinan en todo el sistema
para dar forma a esta institución jurídica, que cubren las distintas necesidades de la sociedad y así resolver la universalidad de casos actuales. Y es así como toda norma individual debe ser entendida como parte de una institución y toda institución como parte del sistema. Y así dicha norma será entendida en su integridad y por medio de las otras normas. Este tema es fundamental en la interpretación legal, ya que se debe buscar interpretar las leyes de manera que haga lógica con el resto del ordenamiento jurídico. El cuarto es el elemento histórico y analiza una disposición legal en base a sus antecedentes legislativos, así como los modelos legislativos que se consideran para redactar la ley. El quinto es el elemento de hecho, que se apoya en la situación de hecho que la norma se propone regular o occasio legis. Debe de ser considerada en forma jurídica y apoyada en estudios técnicos y económicos. El sexto, ratio legis o elemento teológico, y consiste en buscar la finalidad o el espíritu de una disposición. Al encontrar la ratio legis o el espíritu de una norma, este elemento puede servir para la labor integrativa. El séptimo son los elementos auxiliares, y este se apoya en varios criterios o ingeniosidades jurídicas que nos ayudan a desentrañar el sentido de la ley. A continuación nombraré algunas. El primero es el argumento a fortiori o mayoría de razón y puede ser maiori ad minus, que significa si una persona puede hacer esto, con mayor razón puede hacer el otro. Y también puede ser a minori ad minus, que quiere decir si una persona de jerarquía superior es inhábil para algo con mayor razón, un sujeto de jerarquía inferior debe ser inhábil. El segundo es el argumento a contrario sensu. Se aplican las normas de carácter excepcional. Si una norma de excepción aplica a un caso a los otros casos, en un sentido contrario no debe aplicar. El tercero es el argumento a silencio y se basa en la consideración de que la ley, mientras se ha dispuesto en un determinado sentido para una materia, ha callado propósito a materias afines, lo cual puede dar a luz sobre el sentido de determinada norma. El cuarto, sedes materia o interpretación locativa, hace referencia al lugar en donde fue ubicada la norma físicamente. El quinto, disposición coordinada o combinada, se interpretan normas o instituciones de forma coordinada enunciada, como el artículo X en relación con lo que dispone el artículo Y. El sexto, el aforismo, ubi lexi non distinguit nec nos distinguere debemus. Donde la ley no distingue, tampoco el intérprete debe distinguir. Su fundamento en el artículo 11 señala que si el legislador establece una regla general, sin señalar excepciones, lo que interpretamos no tenemos por qué inventarlo. El séptimo, argumento ad absurdo. Este argumento sirve para negar la bondad de una determinada interpretación, exagerando sus consecuencias de forma que sean disparatadas. Tercero, disposiciones legales. Sobre la interpretación de la ley, hay algunas disposiciones de nuestro Código o orientaciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 14 constitucional señala que en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y, a falta de estas, se fundaron los principios generales del derecho. Nuestro código establece primero la obligación de resolver todo conflicto bajo el principio que García Maínez llama plenitud hermética del orden jurídico. Así, el artículo 18 establece que el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no autoriza a tribunales a dejar de resolver una controversia. Reiterando lo dicho, en la Constitución, el artículo 19 señala que las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. Se resolverán conforme a los principios generales del derecho. Aunque es claro que la base del texto legal es nuestro código, le da peso a la interpretación jurídica y no se declara ningún método interpretativo en particular. Antes se consideraba que cuando la norma es clara no se requería ningún tipo de interpretación. Hoy en día, autores como Castán mencionan que no solo se requieren interpretaciones considiosamente dudosas. La doctrina moderna entiende que la interpretación se aplica a todas las leyes, sean claras o no, porque no hay que confundir la interpretación con la dificultad de la interpretación. B. Integración. La definición de integración es la técnica jurídica que procura resolver situaciones
no previstas expresamente en el ordenamiento jurídico, con base en las orientaciones contenidas en el mismo. La labor interpretativa busca sentido de la norma cuando éste no es claro. Cuando no es posible interpretar la norma porque no existe disposición que regule determinado acontecimiento, se le llaman lagunas legales, y es el trabajo del jurista poder colmar estas lagunas a través de la integración. En la práctica jurídica, la labor integradora le corresponde al juez. Por eso, cuando se origina una controversia sobre alguna cuestión no prevista, son las partes quienes alegan y el juez el que integra. La falta de disposición expresa en una materia no necesariamente significa que exista alguna laguna legal, ya que si existe alguna laguna legal, se aplicará por la vía de supletoriedad y no por un medio integrativo. Los métodos integrativos más conocidos son la analogía, la aplicación de principios generales del derecho y la resolución por la equidad. En los tres métodos, la integración debe basarse en el espíritu de la ley. Siempre es necesario buscar que cualquier laguna sea llenada con el fin de lograr una armonía coherente con el espíritu del orden jurídico vigente en un lugar y momento específico. 1. Analogía. Es una técnica de integración que consiste en aplicar a una situación no regulada la misma disposición aplicable a una situación regulada en la que existe la misma razón jurídica. García Maínez habla de dos posibilidades distintas, la analogía de supuestos y la analogía de disposición. El primero es la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento de determinadas consecuencias de derecho. El segundo expresa que se encuentran enlazadas en la realización del supuesto. 2. Principios generales del derecho. Son enunciados normativos que se desprenden de la generalización del conjunto de disposiciones que integran un ordenamiento jurídico y que constituyen las orientaciones básicas que rigen el espíritu de las normas. Nuestra Constitución y Código Civil local y federal reconoce la existencia de estos principios sin que se quede establecido de forma clara su concepto y enunciado. El artículo 14 constitucional y el artículo 19 del Código Civil local y federal mencionan estos. En torno a estos fundamentos ha persistido un antiguo debate si, para obtenerlos, los principios son preexistentes y el legislador deriva las normas a partir de estos principios en un orden de generalidad decreciente. Tercero, resolución por equidad. El más grande de todos los principios generales del derecho es la equidad, y es definida por la Real Academia Española en su quinta acepción como disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece, lo cual se parece mucho a la definición tradicional de justicia. En su segunda y tercera acepción es bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley, y justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Aquí encontramos un concepto que es similar a la definición de justicia, pero que busca ir a lo que naturalmente corresponde a cada quien. Según Aristóteles, en Ética a Nicómaco, la justicia cuando se aplica al caso concreto se le llama equidad. La pregunta que surge en este punto radica en determinar si es factible aplicar la equidad dentro de nuestro sistema legal o incluso por encima de la ley o solo en ausencia de disposición legal. Pocas veces se ha mencionado el término equidad en nuestro código, específicamente en dos partes. En el último párrafo del artículo 97 se refiere a la equidad de género, y en la fracción quinta del artículo 14, refiriéndose a la aplicación del derecho extranjero. No hay de forma general una inclusión del concepto de equidad que se pudiera superponer a las disposiciones particulares del Código que busca prever la resolución equitativa de la mayor parte de los casos. Es por ello que la equidad solo puede ser incluida en nuestro código como un principio general del derecho y en ese sentido aplicar solamente a falta de disposición expresa. Conforme a la concepción del notario, en nuestro sistema normativo la ley debe resolver todo supuesto posible, en este caso de orden civil, y para ello tanto el código como la Constitución señalan, para el caso de falta de norma, la posibilidad de usar los principios generales del derecho, y es ahí donde la equidad tiene cabida.